la expedición pedagógica nacional en Colombia recorrió 192 municipios del país y sus objetivos han sido hacer visibles las múltiples maneras de hacer escuela y de ser maestro y maestra en este país frente a la propuesta de homogeneización que se vienen proponiendo desde las instancias multilaterales. Yo creo que cuando se hace una pregunta específica sobre la educación en Colombia, no pueden dejar de plantearse los problemas de la educación a nivel mundial. Creo que en cuanto estamos asistiendo a una política transnacionalizada, dirigida desde organismos multilaterales, ese proceso tiene un significado preciso y es un intento de construcción de una globalización única. No en vano en el mundo se han realizado 153 nuevas leyes de educación. En América Latina 28 nuevas leyes de educación. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que decir que la revolución de los pingüinos que se desató en el año 2006 y en el 2007 en Chile, muestra la dificultad de construir hoy un proyecto internacional en educación y muestra cómo las particularidades locales colocan en jaque la educación. Por eso, muy curioso que mientras para el Banco Mundial desde la década del 90 el modelo para mostrar era el modelo chileno, exactamente la revolución de los pingüinos, movimiento de jóvenes estudiantes de secundaria, echa atrás la educación modelo para el Banco Mundial. Curiosamente, Colombia ha comenzado a convertirse en un horizonte que es mirado y a la cual uno encuentra muchos visitantes extranjeros en los cuales la política del Banco Mundial intenta ser organizada y ser organizada como parte de la dinámica internacional que le da forma a la educación. Entonces ahí tenemos un problema bien grande, porque en alguna medida nuestros estándares, aún en los estándares internacionales, son muy bajos. Las mismas propuestas, los avances que se tienen en el derecho, yo diría que sigue siendo un derecho sin calidad. La gratuidad, que hay que saludarla y uno no puede estar en contra de ella, inmediatamente nos exige cómo vamos a construir la escuela de calidad, una escuela que realmente sea gratuita, pública, obligatoria y que sea de calidad. Entonces creo que estamos frente a una serie de tareas aplazadas y que en alguna medida el gran problema sigue siendo que en este país la educación no es un asunto de la sociedad. La educación es un asunto de los grupos interesados en esas problemáticas. Lo acabamos de ver con el movimiento estudiantil que se ha desarrollado en el país. Fueron los estudiantes, mientras muchos profesores de universidad estaban en la casa, mientras los estudiantes protestaban, fueron los estudiantes quienes le mostraron al país la necesidad de otra educación, la discusión de otra educación. En ese sentido, yo creo que las tareas de la pertinencia siguen siendo aplazadas. Y las tareas son de la pertinencia, es esas 6 preguntas básicas sobre por qué educación, para qué educación, en dónde educación, a quién educación, qué educación y cómo educación. En ese sentido, esa es una discusión de la sociedad. Eso no se puede definir desde ministerio, no se puede definir desde simplemente un asunto político de acuerdo entre los representantes de las fuerzas políticas. Por eso creo que la gran tarea en estos momentos es volver a construir un gran movimiento social por la educación en el cual nos involucremos todas y todos los colombianos para decidir cuál es la educación que buscamos, cuál es la educación que queremos y en las cuales el Estado sea un garante de que eso se va a realizar. Cuando se plantea el tema de la calidad, nos colocan frente a un término
profundamente polisémico, un término que está cargado de significados, pero está cargado de significados políticos, ideológicos, pedagógicos, porque en alguna medida tras la idea de calidad, la mueva quien la mueva, lo que están son las orientaciones políticas e ideológicas de las personas que las sustentan. Por eso es muy difícil hablar de currículo único en un país, por ejemplo, como el nuestro, que tiene 8 grandes regiones. Es muy difícil hablar de una idea de calidad única en un país que tiene 83 grupos indígenas, en donde la población afrocolombiana representa casi 8 o 10 millones de habitantes. Y entonces cuando a ti te proponen una idea de calidad única, cuando te proponen una idea de currículo único, se revienta realmente frente a nuestras realidades de unos países multiculturales, multiétnicos, que nos muestra que esa tensión entre ser ciudadanos del mundo, que nos pide en estos tiempos la globalización capitalista, y ser hijos de la aldea, que nos plantean nuestras realidades latinoamericanas, tienen que ser trabajadas y tienen que ser elaboradas muy desde las particularidades de nuestros contextos. Los maestros colombianos, con este evento, por ejemplo, que estamos viviendo del movimiento pedagógico, muestran la necesidad y la urgencia de construir un movimiento sindical, un movimiento pedagógico, pero ante todo un movimiento social del siglo XXI. Necesitamos darle respuestas a este país desde la educación, desde la sociedad, para construir una sociedad mucho más justa y más igualitaria.